día y muchas gracias. Hasta mañana. Bueno, en otras noticias se viene, y conste, se vienen más críticas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora que se celebre el Día del Ejército Nacional, el Día del Ejército Mexicano. Por eso, por eso hay que saludar a nuestro amigo César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, analista, amigo de Sin Censura, porque el Día del Ejército ya es el 19 de febrero, o sea, el próximo viernes, si no me equivoco, sí, el próximo viernes, y con ello, en los eventos, vendrá la andanada de críticas contra Andrés Manuel López Obrador y la supuesta militarización de México. Querido César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente, como siempre, con el placer de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Oye, pues te digo que se vienen otras críticas por este trabajo conjunto desde presidencia con los altos mandos y ahora en el Día del Ejército, pues los de la oposición iniciarán otra vez con su cantaleta. Mira, por supuesto que sí, lo hemos comentado y analizado, incluso el martes escribí en mi columna de La Silla Rota sobre el Día del Ejército, y que es un evento protocolario que obviamente pues, el presidente de la República, ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pues tendrá que encabezar. Pero por supuesto que será utilizado por todos estos, no solo detractores, sino también opinólogos de las Fuerzas Armadas, que no solo no conocen de los términos de militarización y militarismo, pero que sí sirven para poderle sacar raja política y decirle a la gente que tengamos cuidado, que ya nos vamos a convertir en Venezuela del Norte, cuando si analizamos, todos los presidentes de la República han encabezado el Día del Ejército, por lo menos desde que yo tengo memoria. Y no solo es eso, es también la forma en que las Fuerzas Armadas demuestran la sumisión que tienen hacia el poder político y democrático del país, demostrando que el ejército mexicano está para servir a los intereses del pueblo mexicano y que su comandante supremo, al ser el presidente de la República y un civil, pues obviamente se ofrenda a ese compromiso de lealtad que existe. Por supuesto que veremos varios actos protocolarios, algún discurso del secretario de la Defensa Nacional o algún general de división. Posiblemente por ahí podamos ver a lo mejor algún oficial recién graduado, algún cadete, que diga algunas palabras en cuanto al sentido del personal militar para con el presidente de la República y con el pueblo de México. Pero que por supuesto que no dejarán pasar el hecho para decir que estamos hablando de la militarización, tratar de compararlo por supuesto con Felipe Calderón, pero aquí hay una gran diferencia. Aquí sí existe un marco jurídico para que por lo menos las funciones que están realizando en este momento las Fuerzas Armadas sí tenga un tinte legal, cosa que no hubo en ninguno de los sexenios anteriores. Importante porque mucho se habló de cómo el ejército de forma pues desparpajada, sin controles, salió a apoyar, entre comillas, la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, y hoy hablamos de una relación tal vez como nunca antes de un presidente con su ejército, César. Mira, Vicente, el ejército siempre va a estar para apoyar al pueblo de México, y de acuerdo a las misiones generales del ejército y de la Fuerza Aérea, que la misma ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea lo mencionan, pues dentro de las misiones generales están ese tipo de cuestiones y de trabajos. Todos aquellos que hablan y dicen que es inconstitucional y que no está dentro del marco jurídico no conocen cuáles son las atribuciones que la misma Constitución le otorga a las Fuerzas Armadas y en específico al Ejército Mexicano, y que tiene que ver con todo ese trabajo de apoyo, de coadyuvancia en cuanto a la estructura de las organizaciones civiles. Es lamentable que la gente trate de confundir y que diga que existe el servicio civil de carrera, sí, pero desafortunadamente hemos visto que muchas veces el servicio civil de carrera, por los cambios que existen dentro de la política del país, pues obviamente no hay una continuidad. Cosa que sí vemos en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, en la Fuerza Aérea y en la Armada de México. Pero que
no importa lo que pase ni quién llega al poder, el ejército va a seguir cumpliendo con las funciones que la ley le contempla. Y que si en este momento, de acuerdo a las nuevas estructuras de gobierno que existen, no solo en México, sino a nivel mundial, tienen que participar más en el desarrollo de la sociedad, y en ese desarrollo de la sociedad es la interacción con los cuerpos civiles y con la población civil, lo seguirán haciendo, y lo seguirán haciendo siempre en el mejor de los casos. Incluso por ahí en mis redes sociales compartido a tipo de broma cómo se hubiera llevado una investigación en los tiempos del PRI y del PAN, si hubiera seguido la extinta Policía Judicial Militar, y cómo se manejan ahora, ¿no? Incluso como el respeto que existe. Por supuesto que hay muchas cosas todavía por mejorar, pero sí veo unas fuerzas armadas, en específico un ejército mucho más cercano a la gente y mucho más apoyando y respetando lo que son los derechos humanos de la población civil. Esto es importante que lo mencionas, porque entre las noticias que tengo que compartir el día de hoy, y leo de Reporte Índigo, elementos militares fueron atacados con palos y piedras por parte de un grupo de habitantes del municipio de Eleodoro Castillo, en Tlacotepec, allá en Guerrero, quienes impidieron que se destruyeran plantíos de amapola. Los efectivos de la Sedena irrumpieron en la comunidad de Los Hoyos para destruir los plantíos de amapola y catear las casas de los ciudadanos, a quienes con quienes se pudieron confrontar en esta situación. Los habitantes tomaron palos, piedras y machetes y se enfrentaron a los uniformados, quienes también lesionaron a varios de los campesinos que se encontraban peleando. En una grabación se aprecia cuando el grupo de pobladores se enfrenta con agentes del ejército mexicano en la Sierra del Estado. En las imágenes con 15 segundos de duración se observa cómo militares intentan cruzar por un camino de terracería donde decenas de pobladores les impiden el paso, lo que desata un enfrentamiento a golpes y pedradas. Mira, espero que no se saque de contexto lo que voy a decir, pero afortunadamente fueron golpes y pedradas. En otros años hubieran las cosas terminado a balazos, César. Es correcto, y ese es el cambio de visión que existe para las Fuerzas Armadas, pero que desafortunadamente, y gracias a que existen las grabaciones de los videos, es que el personal militar puede justificar, ¿no?, como el ir a cumplir con una de las obligaciones que tienen, que es la erradicación de plantíos, de acuerdo a las cosas de tarea que se llevan a cabo y que están dentro de las obligaciones del mismo ejército. Como existe una constancia de que no hubo violaciones por parte del personal militar, no pudieron manipular la información que en algunos medios regionales se manejó como que el ejército había entrado por la fuerza y que había hecho exceso en el uso de la fuerza contra esta comunidad, que asimismo había entrado sin órdenes de cateo a diferentes domicilios, cosa que por supuesto lo podemos ver en los videos, no fue así. Pero esto es a lo que las Fuerzas Armadas de México todos los días están expuestos, a la difamación, a la calumnia. Es raro que muchos medios de comunicación tradicionales y que en años anteriores apoyaban el actuar de las Fuerzas Armadas, ¿no?, ahora sean los principales críticos, y conocemos y sabemos que hay muchos intelectuales, ¿no?, orgánicos, como les llaman, que han hecho su carrera de denostar el trabajo de las Fuerzas Armadas. Y es muy fácil para ellos poder criticar y hablar, porque a ellos no les toca salir a las calles, a ellos no les toca estar en un juzgado defendiendo al personal militar, y cuando te das cuenta que esa difamación y esa calumnia que se da todos los días hacia ellos, pues para mí no solo son héroes, porque yo no entiendo quién quiere trabajar en el ejército, en la Fuerza Aérea o en la Armada de México cuando están expuestos a agresiones de este tipo, a la difamación, a la calumnia, y que cualquier medio de comunicación por algún interés personal podría salir a difamarlos y calumniarlos, y que muchos organismos supuestamente pro derechos humanos, con a lo mejor intereses mezquinos o a lo mejor equivocados por la información que les pudieron haber dado, pues salen a atacar de forma directa al personal militar. Y en lo que ellos que sacan una noticia, lo que no saben es que el personal militar puede llegar a pasar meses y hasta años, ¿no?, como lo hemos visto con estos 233 militares que siguen presos, procesados o incluso sentenciados por la famosa guerra que en su momento declaró el presidente Felipe Calderón,
y que pues, por más que les moleste, la realidad es que no tenían un marco jurídico y que es real que les decían, ustedes encárguense de realizar el trabajo, nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Hoy vemos cómo sí la ideología de las Fuerzas Armadas ha ido cambiando. Hay un tema que está sobre la mesa y que creo que es muy interesante. No hay militarización en México, lo que estamos viendo es la policiación de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y no sé qué tan conveniente pueda llegar a ser también eso, pero es la realidad. Vemos Fuerzas Armadas muchísimo más cercanas con las personas y aunque no está dentro del ámbito de su competencia y de su formación, sí hemos visto que por lo menos en este sexenio, nos guste o no, y lo pueden criticar, pero los datos son muy claros, el personal militar ha cometido muchísimas menos violaciones al debido proceso y a los derechos humanos que en todos los sexenios anteriores. Oye, César, si me permites, porque me llamó mucho la atención este tema de hace unos días que sacaste en redes sociales en un, digo yo, enfrentamiento con Líbano Sáenz, un hombre cercano al poder neoliberal, siempre cercano a, pues a esa cúpula que ha gobernado México. Le pusiste un coscorrón monumental y quiero que me expliques. Le dices a Líbano Sáenz, este personaje, abogado, analista político, del grupo privilegiado también de medios de comunicación, le dices, está cabrón, ¿qué opinas de los informes militares que te involucran con Amado Carrillo Fuentes cuando era secretario particular de Ernesto Zedillo? Quiero saber tu opinión ya que andas tan opinador. Oye, esas son palabras mayores, César Gutiérrez Priego. Mira, mi querido Vicente, y quiero ser bien claro y enfático contigo. A mí la vida me fue llevando por diferentes caminos, los cuales yo ni siquiera tenía contemplados. Yo no pensaba ni siquiera ser abogado, y la vida me llevó por este camino para poder convertirme en especialista, formar parte de la defensa de mi señor padre y tener la oportunidad de sacarlo de la cárcel. Pero como la gente no conoce afuera del medio quién era mi padre, entonces pues, se fueron con la finta de lo que en su momento eh, recordemos, ¿no? Que no es lo mismo los medios de comunicación en este 2021 que en 1997. Me toda una historia, porque mi padre comete el error de realizar investigaciones que involucraban a familiares del presidente de la República con narcotraficantes. Eso ya lo he explicado y lo he dicho muchas veces. Pero no solo eso, cuando mi padre llega al Instituto Nacional del Combate a las Drogas, comete el error de hacer una investigación a la mayoría de los políticos mexicanos, diputados, secretarios de Estado, gobernadores, el secretario particular, y que estas investigaciones incluso venían desde que él era comandante de la Quinta Región Militar. Por lo mismo, los informes, y ahí viene la fecha muy clara, de todo siempre se le hizo del conocimiento del secretario de la Defensa Nacional. Y que la realidad es que durante muchos años yo tuve que sufrir la presión y las amenazas de todos estos grupos de delincuentes que siempre estaban con la intención de no dar a conocer qué fue lo que pasó realmente con mi señor padre. Y durante muchos años tenemos que recordar que no había medio de comunicación en el cual tú pudieras realmente tener voz y confrontar datos. Hoy tenemos las redes sociales que nos dan la oportunidad de, incluso de forma personal, subir cierta información y que la gente se pueda interesar. Y que la realidad es que yo viví vejaciones, mi familia vivió vejaciones, secuestros, y que en ese grupo de poder estaba una persona como este individuo, en el cual es nada más por mencionar uno de los documentos que iré presentando poco a poco y que en el libro que he escrito, que se llama El litigio de mi vida, por supuesto que manejo lo que es la causa penal de mi señor padre y que existen muchos que en este momento son senadores, diputados y gobernadores que vienen mencionados desde aquellos años de mediados de los 90 que estaban en relaciones directas con grupos de narcotraficantes. Por supuesto que he recibido muchas amenazas y como siempre les he dicho, bueno, los buenos no tenemos por qué escondernos y tengo la gran ventaja de que todo lo que yo digo es porque tengo no solo un fundamento legal, sino la forma de poderlo demostrar. Y se me hace increíble que una persona como Líbano Sáenz, que tiene un pasado completamente negro de haber sido quien manejaba con otros políticos, ¿no? Y militares a los grupos del crimen organizado en este país y que recibieron dádivas, regalos y que no podrían comprobar para en ningún momento el cuantioso patrimonio que tienen y que no lo pudieron haber conseguido
por medio de un trabajo honrado, pues quieren el día de hoy salir a criticar como si tuvieran ellos la calidad moral de poder hablar o poder decir, cuando yo sé que es un delincuente. Y con esto también quiero comentarte, vi un video del hijo de Colosio en donde él menciona que él perdona a las personas que le hicieron lo que le hicieron a él y a su familia, a su señor padre. Hay una parte de la historia que la gente no conoce y es el hecho de que el candidato Colosio ya había hablado con mi señor padre y le había ofrecido que él fuera el secretario de la Defensa Nacional si él llegaba a la presidencia de la República. Por eso nosotros a Aburto lo mencionamos o lo conocemos dentro del ambiente familiar o dentro del ambiente militar donde me muevo como el que nos cambió la historia. Porque en el momento en que se da el magnicidio, ¿no? Allá en Lomas Taurinas, pues obviamente todo lo que había sucedido cambió y nos dimos cuenta de cómo ese grupo de poder se movió para generar ciertos intereses y obviamente todo lo que oliera también a Colosio tuvo que ser relegado. Y ahí es donde a mi padre pierde la oportunidad de ser secretario de la Defensa Nacional y eso a la postre le termina costando su libertad, su grado militar y todo lo demás y que gracias a Dios años después lo pudimos recuperar, así como obtener la libertad de mi señor padre. Pero por eso fue, mi querido Vicente, porque no tiene la calidad moral una persona como esta, y muchos de estos delincuentes que ahora se quieren hacer pasar por intelectuales, porque yo conozco, yo sé de dónde vienen, yo tengo las pruebas documentales, yo tengo la causa penal de mi señor padre y del maxi proceso en donde todos ellos no solo vienen mencionados, sino que existen las pruebas. ¿Y qué pasó? No pasó absolutamente nada, porque ese manto protector que tenía, pues obviamente les alcanzó para que no pasara absolutamente nada, pero que al día de hoy que han cambiado los tiempos, no me voy a quedar callado, ¿no? No me voy a quedar callado y cada que tengo oportunidad y ellos se pongan de apechito, por supuesto que los voy a exhibir, porque no tienes idea la cantidad de información que tengo y que es verídica, ¿no? En donde estas personas tuvieron que ver en relaciones directas con grupos de narcotraficantes y que nos favorecieron en todo momento en esos gobiernos. Hay un párrafo que está muy cabrón, creo que dice subteniente Corona, dice, y es un documento firmado por el padre de César, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, el general de división comandante, que dice, el subteniente Corona escuchó que Amado Carrillo Fuentes le comentó a Eduardo González Quirarte, el compadre, ya mandé pedir el dinero para hacerle su regalito de Navidad al licenciado Liébano Sáenz, para que nos vaya bien con Santa Claus, el regalo sería una casa. Puta madre. Qué fuertes señalamientos. ¿Y ya te contestó Liébano Sáenz o sigue buscando Yodex para untarse en el madrazote que le metiste? Por supuesto que no lo va a hacer porque es un cobarde, ¿no? Y utilizo este espacio para decirlo, es un cobarde, porque él sabe no solo que lo que estoy diciendo es verdad, sino que tengo muchísimos más documentos para demostrar el involucramiento que él tenía. Pero incluso en ese mismo documento se dice que el primer acercamiento que se da es porque él fue el nexo entre Amado Carrillo Fuentes con Liébano Sáenz para llegarle recursos para la campaña de quien termina siendo presidente de la República, que es Ernesto Zedillo Ponce de León. Pero de eso y muchas cosas más, te digo, platico en mi libro, poco a poco también iré explicándole a la gente para que tengan conocimiento, para que sepan exactamente qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, ¿no? Y que hoy los tiempos se dan para poder tener esa apertura y decir las cosas como son. Porque aparte es muy curioso que a mí, dentro de los grupos militares y de políticos, cuando me conocen o tienen interacción conmigo, todos me dicen, yo sé que es una cochinada lo que le hicieron al señor padre, yo sé que fue una porquería lo que le hicieron, yo sé que son mentiras. Pues sí, pero nadie lo ha salido a decir públicamente. Y ahora lo dicen, ¿por qué? Porque la realidad es que tienen miedo de que su nombre termine saliendo salpicado dentro de todas esas investigaciones. Incluso, imagínate, Vicente, estamos hablando de hace 24 años que se llevaron a cabo estas investigaciones y muchos de esos delincuentes el día de hoy se quieren vender como si fueran blancos corderos con calidad moral. Por supuesto que no la tienen. Y por supuesto que no van a tener la oportunidad de volver a tener un hueso, porque por lo menos yo me encargaré de exhibirlos como los delincuentes y narcotraficantes que son. Qué duro, César Gutiérrez Priego, lo que acabas de señalar, y esperemos que si quiere réplica o quiere aclarar algo Liébano Sáenz, nótese mi sarcasmo, pida réplica en Sin Censura. Obviamente no va a ocurrir. Muy pronto tenemos sorpresas. Pero todavía, mi querido Vicente, pero voy más allá. Si él cree que lo que yo digo carece de verdad,
con mucho gusto yo me presto en el medio de comunicación que él quiera, para que vea que no hay nada de que, porque yo soy de casa, en el medio de comunicación que él quiera, en el terreno que él quiera, yo muestro las demás pruebas que tengo, no solo en contra de él, sino contra todo ese grupo de delincuentes que estuvieron en el poder durante tantos años en el país, ¿no? Ya sabes que aquí quien dijo miedo, ¿no? Con todo y que sí he recibido amenazas después de los mensajes que les mandé. Pero como no soy de las personas que me gusta salir a andar lloriqueando por las esquinas, simple y sencillamente te comento, si algo me llegara a pasar, algunas personas, ¿no? Por supuesto, entre ellas tú, les haré llegar cierta información que creo que pueda ser muy relevante y que tenga que ser publicada para que conozcan quiénes son realmente esta bola de delincuentes. Pácatelas, pues, solidaridad, querido César, y nada más quiero decirle a la gente que vienen sorpresas editoriales de contenidos muy pronto a Sin Censura, y César Gutiérrez Priego será uno de esos protagonistas para hablar sin pelos en la lengua desde estos espacios. Querido César, por lo pronto hay que pedirle a la gente el respaldo para que sigan creciendo tus cuentas en redes sociales, tanto en Twitter como en YouTube, y que sigan leyendo lo que publicas en La Silla Rota y en otros espacios en los que participas. Claro que sí, Vicente. Mira, mi Twitter es @CésarGutiPri. Escribo todos los martes una columna de opinión en La Silla Rota. Los jueves escribo otra columna de opinión en Campo Marte, que es un blog de seguridad nacional y de Fuerzas Armadas. Asimismo, tengo las páginas de la Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo en apoyo de marinos y militares procesados sentenciados AC, y acabo de abrir mi canal de YouTube como César Gutiérrez Priego para que nos puedan acompañar ahí en la generación de contenidos, y por supuesto que somos de casa y con los espacios y las entrevistas que tenemos aquí en Sin Censura. Te mando un abrazo a ti, a Ceci y a todo el equipo de Sin Censura y a todo tu auditorio. Pues esto es lo que yo llamo dejar la víbora chillando. Querido César, te mando un abrazo.